Ahorita se encuentra trabajando en el Hospital de Traumatología Dr. Victoria de la Fuente Narváez, ampliamente conocido como Magdalena Las Salinas. Y en el día de hoy nos va a hablar sobre un tema importante, no menos importante como los de allí, de antes, todos son importantes. Este tema tiene que ver con la instrumentación corta contra las instrumentaciones largas en fracturas toracolumbares. ¿Cuál es la decisión y cuál es la indicación de una instrumentación corta versus larga? El doctor Cristóbal Herrera salió de Magdalena Las Salinas y actualmente es el jefe de servicio del módulo de columna traumática. Sí, sin más preámbulos, Cristóbal, te doy la bienvenida y más al ratito nos vemos con las preguntas que tenga el público. Muchas gracias, doctor. Muy bien, ¿Quieres pues compartir voy tu a, pantalla? sí, en eso estoy. Ya estabas espantado, doctor Guzmán. Sí, te digo que la computadora va una hora adelante y por eso dije, ¿qué pasó? Pero ya Muy bien, rectificamos. perfecto. ¿Listo, Cristóbal? A ver, en eso estoy tratando de compartirla. Y por ahí anda el doctor Sosa. Está conectado, pero creo que tiene su audífono apagado. Ya, ¿verdad? Ya se está compartiendo. Ya, ya se ve. Perfecto. Sí, ¿verdad? Ahí estamos. Así es. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, pues quiero agradecerle principalmente a los organizadores del Spine Webinar, como ustedes lo conocen, al doctor Antonio Sosa, al doctor Enrique Guzmán y al maestro, el doctor Márquez. Muchas gracias pues por la invitación. Es un placer compartir siempre con colegas entusiastas de la cirugía de columna este tipo de temas. Y bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de lo que es la instrumentación larga versus corta en las fracturas toracolumbares. Eh, Antes que nada, bueno, pues no tengo ningún conflicto de interés para mostrar material en esta plática. Este es actualmente pues el equipo de columna traumática del Hospital de Magdalena. Está la doctora Yannick Rodríguez, el doctor Jorge Cabrera, el doctor Víctor Hugo Tejerina y un servidor. Eh, y bueno, primero que nada, pues hablar un poco acerca de la epidemiología de estas lesiones rápidamente. Pues son lesiones que se presentan en pacientes entre la segunda y tercera década de la vida, es decir, pacientes con una actividad productiva alta, una incidencia de hasta en torno a 20,000 pacientes, que puede variar obviamente dependiendo cada región. En la literatura internacional se reportan que es más frecuente accidentes de tráfico. La realidad es que quizás en nuestro medio y en el seguro social tenga que ver más con accidentes de trabajo y más que nada caída. Representan un alto costo tanto para el paciente como para las instituciones. Las regiones más frecuentes, como ustedes saben, es en la charnela toracolumbar, lo más frecuente, y un poco menos ya en la región lumbar baja. Un poco de nuestras estadísticas en los últimos 5 años, como pueden ver de color azul, pues siempre van a ser la mayoría de las fracturas. Es más o menos lo que nosotros vemos en cuanto a pacientes traumáticos exclusivamente. Esa es la proporción de pacientes. Y como ven, en todos los años, desde el 2020, 2021, pues se mantiene una proporción muy similar. Obviamente es más del 50% de los pacientes que vemos de estas lesiones. Realmente no ha habido mucha variación. Entonces, se mantiene bastante constante. La relación en cuanto a hombre-mujer, pues es mucho más frecuente en hombres por lo mismo. Tienden los hombres a realizar actividades de mayor alto riesgo,
llámese trabajos de construcción, colocando andamiajes en las estructuras estas de altura que ustedes pueden ver de los espectaculares. Bueno, pues muy frecuentemente presentan caídas nuestros pacientes. Nosotros, pues, utilizamos la clasificación Dawes-Pine para poder determinar qué tipo de lesión y con base en eso poder determinar el tipo de tratamiento que van a recibir nuestros pacientes. Es una clasificación que seguramente ya ustedes más o menos conocen y que pues va siempre como son las clasificaciones de AO, de lo más grave a lo menos grave. Entonces, esta es la clasificación que utilizamos. Y bueno, a mí me gusta mucho utilizar el AO Surgery Reference, sobre todo quizás incluso para los médicos, ya sea médicos jóvenes, médicos en formación, médicos residentes o simplemente médicos que no están tan familiarizados a tratar este tipo de lesiones. El AO Surgery Reference, que aparte está disponible de manera práctica en una app o en la página de O, pues nos ayuda. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva vemos, escogemos la región a tratar, de ahí la zona que vamos a ver, en este caso región torácica o lumbar, y de ahí la clasificación, ¿no? El tipo de fractura de la que estemos tratando, y esta nos despliega una serie de opciones de tratamiento, como pueden ustedes ver en el círculo rojo, donde pues todas las opciones que podemos tener para tratar una sola fractura, ¿de acuerdo? Entonces es una manera práctica de familiarizarnos. Y bueno, también esta frase que está relacionada, bueno, ¿cómo vamos a tratar este tipo de casos? Bueno, que tiene que ver con un poco con la elección y la preferencia del cirujano, pero también quisiera comentar que, bueno, relacionado a los principios biomecánicos que siempre debemos de aplicar en este tipo de lesiones. Entonces, si bien es cierto que elijamos una vía anterior, una vía posterior, MIS combinada, corta o abierta, puede ser que esté relacionado a la preferencia del cirujano, pero también va a estar relacionado a la experiencia del cirujano y no nada más a la experiencia del cirujano, también va a estar relacionada con los recursos que contemos, ya sea en la institución pública o privada. Y, insisto, independientemente de todo esto, tenemos que tomar en cuenta y cumplir los principios biomecánicos de los que estamos sujetos a seguir. Y bueno, en este artículo hablan hace algo acerca del dilema americano, ¿no? ¿Qué casos instrumentar, hasta dónde instrumentar y cuáles son los mejores implantes, ¿no? Nosotros hemos visto que para manejo de fracturas, pues la mejor estabilización es con tornillos transpericulares, aunque debo reconocer que, bueno, podrán estar bien aplicados el uso de ganchos en algunos casos. Incluso algunos tipos de fracturas me atrevería a decir que podrían estar o pueden ser manejadas con alambrado sublaminar. El doctor Gustavo Casas, que tuvo un poco más de experiencia, obviamente, en esos primeros años de la cirugía de columna y que a él le tocó ver cómo trataban las fracturas, por ejemplo, las tipo C, él nos comentaba que le iba muy bien con los alambrados sublaminares, ¿no? Pero bueno, ¿qué tipos de estabilización hoy por hoy tenemos disponibles para el tratamiento de estas fracturas? Pues todas estas, como ven ustedes en la diapositiva, que puede ser tanto vía anterior, vía posterior, corta o larga, combinadas con MIS. Y voy a hablar un poco de los tornillos o pines de Shams, porque bueno, en buena parte de la historia del tratamiento de las fracturas, se manejaron con este tipo de sistemas que a mi parecer y al de algunos otros cirujanos que nos dedicamos mucho a tratar trauma, pues era uno de los mejores sistemas para tratar este tipo de lesiones. Pero bueno, primero, la vía anterior naturalmente pues casi siempre va a ser monosegmentaria. Evidentemente en lesiones ya más complejas como tumores o alguna otra cosa que requiere incluso hacer resecciones mucho más amplias, es otra historia, ¿no? Pero hablando de fracturas específicamente, bueno, pues estarán indicadas cuando tenemos un daño neurológico, sobre todo lesiones parciales, obviamente una compresión que ya sea por los fragmentos o incluso por el disco intervertebral que esté haciendo una compresión
de la parte anterior de la médula, pues sea necesario llegar y hacer una descompresión. Fracturas con multifragmentación, con fragmentos muy separados y que por lo tanto nos van a dar una inestabilidad en la carga axial, puede ser candidato a una vía anterior. Calidad ósea comprometida, pues también podría ser aplicable en algunos casos. Alguna inestabilidad incompleta aún después de una estabilización vía posterior, cuando a pesar de ser una vía posterior hay una compresión residual y compromiso neurológico todavía presente, también es una opción. Corrección de una cifosis para aumentar, bueno, para corregir la deformidad cifótica o recuperar la altura a nivel de donde se colapsó el cuerpo vertebral, podría ser también una buena indicación. Y las fracturas tipo pincer, porque bueno, son las fracturas en las que el contenido del núcleo pulposo puede entrar en los fragmentos de la fractura, separarlo y producir una pseudoartrosis, eso dar una inestabilidad y dolor, entonces podría ser un buen paciente para una estabilización vía anterior. Contraindicaciones, pues cirugías anteriores previas donde obviamente puede haber adherencias, cicatrices y obviamente un mayor daño vascular o incluso a las vísceras, enfermedades pulmonares graves, vasculares, abdominales que puedan contraindicar o hacer difícil el acceso o que por algún motivo el paciente no se puede operar. Ventajas, pues obviamente podemos sustituir un cuerpo vertebral comprometido que nos permita una fijación de un segmento corto, obviamente una mejor visualización de la médula o de los componentes neurológicos o del tejido neurológico que puede estar comprometido y que pues obviamente va a restituir el soporte anterior y dando un mejor soporte biomecánico para la carga axial. Algunas desventajas, bueno, que puede ser un abordaje quirúrgico un poco más complejo porque dependerá de dónde esté la fractura y en ese sentido la necesidad de hacer o no un tratamiento quirúrgico más complejo. Obviamente complicaciones propias del abordaje, incluido lesiones vasculares y a órganos. Eh, Obviamente, en algunos casos puede ser a veces independiente a tratamientos de lesiones multisegmentarias, donde si bien es cierto que podríamos, que pueden, digo, porque no es raro que haya fracturas segmentarias en algunos de estos pacientes, sobre todo con trauma de alta energía, entonces a veces la necesidad de hacer una instrumentación larga para poder estabilizar varios segmentos pudiera llegar a ser en algún momento una contraindicación, a menos que, como ya comenté previamente, tengamos que hacer una descompresión del conducto neural por vía anterior, ¿no? Los procedimientos torácicos, pues obviamente, dada la dificultad anatómica por la presencia de la caja torácica, siempre va a ser un- va a representar un mayor reto para poder hacer una estabilización vía anterior. ¿Se puede hacer por técnicas de mínima invasión? Sí, claro, se puede hacer por mínima invasión. Las indicaciones prácticamente serían las mismas y las contraindicaciones serían las mismas. En caso de una lesión por tipo C, donde hay cizallamiento y requiere estabilización vía posterior, tendríamos que pensar primero en una estabilización vía posterior y posteriormente evaluar una vía anterior si lo requiere, pero nunca como primera elección. Las ventajas, obviamente, las propias que ya comenté, pero pues las propias de todas las cirugías de mínima invasión, ¿no? Una menor incisión, menor pérdida de sangre, una rehabilitación más rápida, estabilización hospitalaria más corta, menos dolor, mejor función, un tiempo de cirugía mucho más reducido. Las desventajas las mismas que la vía anterior y bueno, pues aquellas que obviamente implican la necesidad de más tecnología, ¿no? Por lo tanto, técnicamente puede ser más exigente, obviamente requerimos instrumental, fuentes de visión mucho más sofisticadas, obviamente eso puede incrementar los costos y técnicamente, bueno, pues a lo mejor podemos tener un menor campo de visualización y podamos hacer una menor manipulación de tejido, de mayor retracción de tejido, lo que puede limitar a veces la exposición de las estructuras que necesitamos
ir a descomprimir, por ejemplo, ¿no? Y pues naturalmente, como toda cirugía de mínima invasión, pues requerirá mayor exposición a la radiación. Los abordajes vía posterior, luego entonces, son los más comunes, los que más conocemos, es los que los cirujanos estamos más habituados y por lo tanto son los que más se utilizan en estos casos. Y ahora sí, vamos a empezar a tratar o a ver sobre todo la fijación en cuanto a segmentos cortos o segmentos largos. Bueno, haciendo un poco de remembranza y como ya comenté, la fijación que se hacía con los tornillos de Shanks que nos permitía, la verdad es que hacer muchísimas reducciones y un manejo de las fracturas bastante amigable. Obviamente son sistemas que estaban diseñados, pensados, estudiados para manejar este tipo de fracturas. Hoy día, pues esa oferta de implantes pues ya está reducido y más bien tenemos que adaptarnos con lo que tenemos. La industria, la realidad es que al ser el tratamiento de las fracturas no tan redituable, dado que si comparamos con la patología degenerativa que todos manejamos, pues obviamente la patología traumática pues es bastante rara. Hospitales de concentración como Magdalena, pues obviamente vamos a tener muchos pacientes, pero pues no es la realidad de todos los centros hospitalarios ni de la práctica privada, ¿verdad? Pero bueno, hablando un poco de los shunts, bueno, del uso de los tornillos de shunts, pues una de las indicaciones en un segmento corto con esos, pues es que podíamos resolver desde fracturas A2, A3, A4, B1 y B2. En un segmento corto está contraindicado tratar fracturas tipo C porque pues la recomendación pues es siempre dar una estabilidad mucho mayor con una instrumentación más larga y bueno, pues obviamente que por alguna condición el paciente nos puede operar. Estos son unos ejemplos simplemente esquemáticos de todo lo que podíamos hacer con este tipo de sistemas. Cabe señalar que simplemente las barras con las cuales se mantenía la estabilización eran barras de 6.2 milímetros, lo que daban una mayor rigidez al segmento. El secreto de este sistema pues estaba en las rótulas que te permitía hasta 18 grados de movilidad en sentido cefalocaudal y bueno, pues eso nos ayudaba a lograr muy buena estabilidad, aparte de que pues nos dejaba muy bien manejar estos sistemas de distracción y la famosa ligamentotaxis para poder lograr una mejor reducción de este tipo de, ¿no? Este tipo de cirugías, bueno, tiene sus desventajas, por supuesto. Pues, obviamente, ventajas y desventajas. Las ventajas, bueno, pues como ya mencioné, una mejor manipulación de las fracturas, una mejor reducción, mejor corrección de las deformidades y bueno, pues permitía una mayor estabilidad. Desventajas, bueno, pues obviamente en una instrumentación corta, pues siempre va a ser una fractura multifragmentada. Esa es una desventaja porque obviamente no va a dar el soporte necesario y puede fallar el sistema, ¿no? Y requerir obviamente una vía anterior. Este tipo de cirugía se podía hacer por mínima invasión. Sí existía un sistema para mínima invasión con las ventajas que todos conocemos en cuanto a la mínima invasión, con desventajas, claro, y alta exposición a la radiación. Pero bueno, ¿qué es lo que más hacemos actualmente todos, no? Las instrumentaciones cortas con tornillos transpediculares o pediculares. Bueno, este tipo de sistemas que nosotros utilizamos y que nos gusta utilizar, sobre todo cuando estamos hablando de un segmento corto, y lo voy a mencionar porque es muy común, no es raro que en muchos casos los traten con tornillos poliaxiales. Bueno, los tornillos poliaxiales en las fracturas no es el mejor tratamiento para ellas. ¿Por qué? Porque esa poliaxialidad del tornillo en un cuerpo vertebral comprometido que no tiene la suficiente carga axial, puede, esa poliaxialidad puede vencerse y por lo tanto podemos favorecer una pérdida de reducción y favorecer una deformidad cifótica. Por eso es ideal utilizar en las fracturas tornillos monoaxiales. Actualmente nosotros utilizamos incluso unos tornillos de la casa Medtronic que tiene un sistema, tiene una especie de barril para poder hacer
darle cierto movimiento en sentido cefalocaudal y eso nos permite mejorar un poco las reducciones, incluso ya con el sistema colocado y que pues obviamente la idea de un tornillo monoaxial próximo a la fractura siempre va a ser darle mayor estabilidad al segmento. Las indicaciones, pues los mismos que en los shanks, las fracturas A3, A4, B1 y B2 estarían contraindicadas obviamente cuando la columna anterior esté comprometida en las fracturas tipo C por algún motivo o que por algún motivo el paciente no se puede operar. Las ventajas, pues es un procedimiento más común, el más común que todos conocemos, es una cirugía, digamos, relativamente rápida. Desventajas, como ya mencioné, en fracturas muy comprometidas podría dar poca estabilidad. Sin embargo, en algunos casos y o adicionados de alguna otra cosa como colocación de injerto transpedicular, puede mejorar la consolidación del cuerpo vertebral y por lo tanto dar una adecuada estabilidad o mantener una adecuada estabilidad, ¿no? Eh, Ahora, ¿se puede hacer por mínima invasión? Por supuesto, las ventajas, las indicaciones, desventajas y ventajas van a ser las mismas, aunque ahorita voy a perdón, a comentar algunos casos para ver algunos detalles. Pero básicamente en cuanto a mínima invasión, pues las mismas ventajas que cualquier cirugía de mínima invasión, las desventajas las mismas, aunque bueno, pues obviamente un poco más, técnicamente un poco más exigente, hay que tener cierto adiestramiento, cierto entrenamiento para colocar tornillos percutáneos y obviamente pues que tenemos una mayor exposición a la radiación también, ¿no? Ahora, ¿qué alternativas tenemos cuando queremos hacer una fijación de segmento corto? Bueno, podemos utilizar tornillos intermedios. ¿En dónde? Bueno, fracturas A3, A4 o B2. ¿Por qué no B1? Bueno, porque recordemos, las B1 son las transóseas y los pedículos pueden estar comprometidos. Por eso no se utilizan en esos casos. Contraindicaciones, fracturas tipo C, y lo mismo, ¿no? Pacientes que no estén aptos a una cirugía y las ve uno que ya comenté. Ventajas, bueno, pues que le vamos a dar una estabilidad biomecánica adicional muy parecido bueno, al uso de los fijadores externos, que son monoplanares. Es básicamente, digamos, sería como el mismo principio en el sentido de que cuando colocamos doble barra en un fijador externo clásico, ¿no? Es decir, va a mejorar la estabilidad, vamos a tener otro punto de apoyo y puede compensar y distribuir mejor las cargas a través de la barra y los tornillos. Desventajas, bueno, pues obviamente las mismas. Si es un paciente que tiene un compromiso importante del cuerpo y la carga axial está comprometida, pues puede darnos problemas y o puede ser suficiente. La fijación del segmento largo, entonces, pues obviamente está indicada en todas las lesiones inestables, en lesiones que son de más de un nivel o que son más de dos segmentos comprometidos. Muchas veces conviene más continuar la instrumentación que hacer segmentos separados, que también se puede y pudiera estar indicado, pero cuando también tenemos asociado una calidad ósea comprometida, pues muchas veces estamos obligados a hacer una instrumentación más larga. Obviamente ya cuando un paciente tiene, además de la fractura, una mala calidad ósea, bueno, ya será menester de cada uno valorar todos los parámetros propios de un paciente Con con dulcecita. mala calidad ósea y que por lo tanto pues tengamos que utilizar además Mucha de dulce. eso, Díganle que le dé tornillos a lo que come cementados. ella, ¿no? Muy Por ahí grandota. está Dame un juntando segundo, el audio Cristóbal. de alguien. Sos, ¿estás por ahí para que puedas silenciar? Filtró ahí un Listo. sonido. Sí, continúa, Cristóbal. Gracias. Sí, les decía entonces, por ejemplo, en pacientes ya con una mala calidad ósea, bueno, insisto, pues ya tendríamos que considerar densitometría, si es posible, las unidades Hounsfield y valorar si ese paciente tenemos que dar algún tratamiento adicional, ¿no? Eso al margen específicamente de las lesiones, bueno, del tratamiento con los segmentos largos, pero sí, la mala calidad ósea también puede ser una de las indicaciones para una instrumentación larga.
Y obviamente, pues lo que ya mencionaba previamente, las lesiones multinivel, cuando tenemos más de un nivel comprometido y están cerca las fracturas, pues muy probablemente tengamos que hacer una instrumentación larga, ¿no? Contraindicaciones, bueno, pues cuando el paciente por algún motivo no se puede instrumentar, que es raro porque generalmente la gravedad de los pacientes, hablando de la columna, generalmente se tiene que estabilizar, independientemente de que un paciente con politrauma tenga que ser primero tratado por cirugía general, porque tenga un neumotórax, algún otro compromiso, fracturas de pelvis, etcétera, ¿no? Tendrá que, obviamente, estabilizarse, obviamente, en ese sentido primero el paciente y ya después haremos la estabilización de la columna. Ventajas, bueno, pues da una mayor estabilidad. La idea, aún la gravedad del paciente, pues es poderlo rehabilitar rápido. Y bueno, pues obviamente, pues mayor exigencia en la cirugía y pues obviamente es mucho más invasivo, ¿no? Pero bueno, ¿existirá algo además de lo que ya mencioné, de las fracturas, para poder decidir si vamos a hacer una instrumentación larga, una instrumentación corta? Pues sí, justo hace 2 años, practicando con el doctor Eiton Delfino de Brasil, eh, eh, justo hablando de esta parte de, bueno, el compromiso que puede llegar a tener un paciente a nivel del disco intervertebral, también nos puede arrojar algunos parámetros que podríamos llegar a tomar en cuenta para poder decidir o no una instrumentación corta o larga. Y bueno, y en realidad todo está relacionado, no es que se contrapongan ni mucho menos, simplemente, por ejemplo, en este artículo que ustedes están viendo, analizan, por ejemplo, dos aspectos importantes. Ellos tratan de hacer de darle diferentes grados a los diferentes tipos de lesiones en el disco y de esta manera tratar de predecir qué pacientes pueden tener un mayor grado de cifosis, un mayor compromiso y por lo tanto puedan o no requerir una instrumentación más larga. También tomaron en cuenta el grado de cifosis y el grado de colapso que un cuerpo vertebral puede tener. La realidad es que está relacionado, ¿no? Es decir, mayor destrucción del disco intervertebral, mayor compromiso del patillo vertebral, una edad avanzada, obviamente son factores que como ustedes se pueden dar cuenta, ya vimos, obviamente pueden tener un mayor riesgo de pérdida de corrección en una instrumentación corta, ¿no? O sobre todo en las fracturas con un estallido. Y bueno, pues lo que ya son pacientes muy probablemente jóvenes con una lesión o sin lesión del disco intervertebral o del partillo vertebral, pues es más probable que le vaya bien con una instrumentación corta, ¿no? Y bueno, pues obviamente, de lo contrario, una instrumentación larga o una reconstrucción vía anterior, entre más compromiso pueda haber, va a requerirlo, ¿no? Entonces, entre más grave el grado de lesión a nivel del disco, pues nos puede dar una orientación mayor acerca de que ese paciente muy probablemente requiera una instrumentación larga. Este otro artículo que habla acerca de lo mismo, donde igual tratan de estadificar el grado de daño que puede tener el disco intervertebral, entre mayor grado, pues mayor posibilidad de que ese paciente pueda desarrollar una deformidad cifótica en las fracturas toracolumbares, ¿no? Algunos casos clínicos que vamos a ver ahora: paciente masculino, 48 años, caída de altura, íntegro con una fractura tipo A4. Estos son los cortes tomográficos en sagital y coronal y las reconstrucciones. Como ven, están comprometidos las dos plataformas. Y les mencionaba yo que, bueno, este es un caso ya viejito que traté con una instrumentación con los tornillos de Schanz clásicos del sistema USS Fracturas, una instrumentación corta que adicionamos matriz transpedicular, adicionamos un crosslink también para mejorar la estabilidad del segmento y con un buen resultado. Prácticamente, como ven ustedes en la radiografía, el cuerpo vertebral se pudo reparar completamente y el sistema USS fue suficiente para mantener la fractura, ¿no? Tal vez en un paciente joven con buena calidad ósea, la colocación de injerto transpedicular puede ser una alternativa,
para poder mejorar la consolidación de la fractura. A lo mejor en este mismo caso hubiera ya actualmente, sin el sistema USS fracturas, muy probablemente y lo hubiera tratado igual con un segmento corto, pero muy probablemente le hubiera adicionado además tornillos intermedios, ¿no? Este es otro caso, un paciente de 52 años tuvo una caída de 2.5 metros, que pues casi no pasa en nuestro medio, paciente que pues estuvo hospitalizado en el Hospital General de Zona y que fue mandado con nosotros pues ya mucho tiempo después y que pues obviamente desarrolló una deformidad cifótica, como ven ustedes en las radiografías, bastante marcadas. Esta ya es más bien la secuela de una fractura que produjo toda esta deformidad. Inicialmente seguramente fue una tipo B1, que fue una transósea, pero el cuerpo vertebral se colapsó completamente. Y bueno, decidí, bueno, hacer en este paciente una osteotomía para poder alinear la deformidad, una instrumentación larga primero y después completamos por vía anterior con una caja, un Cinex telescópico, además de una placa toracolumbar. Otra paciente, 27 años, con una fractura de luxación de T12L1 que venía de otro estado, 6 semanas de evolución para cuando llegó con nosotros y pues vean ustedes el daño tan importante que tuvo esta paciente, obviamente con lesión medular completa, nada que hacer en ese sentido, pero que definitivamente eso hay que corregirlo y hacer una estabilidad de ese segmento. Afortunadamente en esa época teníamos el sistema a préstamo de OAR que nos ayudó muchísimo, como van a ver ustedes. Así se veía clínicamente la deformidad de la pacientita. Ya en el abordaje, pues obviamente ven ustedes ahí totalmente perdida ahí la anatomía con la deformidad muy a flor de piel. Este es el spin inicial con el OAR, que pues obviamente ya nos ayudaba y nos dejaba ver más o menos a lo que nos íbamos a enfrentar, ¿no? Esta es la reconstrucción con el sistema OAR. Y bueno, pues aquí estamos precisamente tratando de identificar en dónde estamos, ¿no? Con el sistema de navegación. Y bueno, afortunadamente, pues eso ya nos ayudaba a ubicarnos para poder colocar posteriormente los tornillos. Obviamente tuvimos que hacer osteotomías para poder hacer la liberación del arco posterior comprometido entre T12 y L1. Aquí en el video se alcanza a ver un poco, ya una vez que hicimos la osteotomía, sí se logró liberar bastante y ya pudimos eso facilitar la reducción. Aquí estamos ya con la colocación de los tornillos a nivel del cuerpo vertebral, pero este, como ven ustedes, ya después de la osteotomía, ya, porque este fue un segundo spin ya cuando estábamos colocando los tornillos. Y como ven, ya incluso se redujo un poco más la presión. Y bueno, este es un sistema que tiene Medtronic también, que son esas torres que se conocen como SmartMe, tienen un sistema de que nos permite ir aproximando la barra y eso nos va jalando bueno, nos va reduciendo las fracturas, tal manera que se alinea prácticamente al 100%, ¿no? Ahí tenemos ya el control radiográfico y el spin con la reconstrucción. Un caso más, un paciente masculino que hay, se me borró la edad ahí, caída de altura, es un paciente adulto, que tiene una fractura A3 que tratamos, me voy a regresar un momento, una fractura A3 de la plataforma interior que se trató con tornillos percutáneos, pero como se podrán dar cuenta en la radiografía lateral, esos tornillos, a pesar de, y que yo creo que tiene que ver con un poco con precisamente el hecho de ser canulados, cuando quieres forzarlos para mantener o hacer la reducción, sí se pretensan un poco. En este caso, bueno, obviamente este paciente tuvo que vigilarlo en el tiempo, protegerlo con un corset también, pero ese es uno de pronto de las dificultades que hay con los tornillos percutáneos, que pueden
de pronto no ser tan resistentes, ¿no? Entonces, mensaje para llevar a casa, bueno, pues como ven, son lesiones frecuentes. Es muy importante saber cuándo hay que operar o cuándo no operar un paciente y obviamente la decisión del segmento que querramos usar en cuanto a que sea corto o largo. La idea de seguir los principios biomecánicos justo, pues lo que busca es eso, ¿no? Que el cirujano pueda tomar decisiones. Conocerlos y mantenerlos, pues es lo que nos va a poder permitir tomar buenas decisiones, ¿no? Obviamente saber y conocer todas las posibles técnicas que pueden estar en nuestras manos, conocer los implantes que tenemos, conocer el alcance que nuestras propias habilidades y conocimientos podamos tener, eso es también muy importante. No olvidar que la mala calidad de hueso puede hacer que, aunque una fractura probablemente se pueda tratar de manera con un segmento corto, eso pudiera llegar a hacernos a tomar la decisión de hacer una instrumentación larga, usar tornillos cementados o incluso quizás hacer doble vía y completar por vía anterior. En algunos casos, obviamente, bueno, obviamente en caso de fracturas por pues evaluar incluso la posibilidad de hacer vértebro-cicloplastia, ¿no? Pues obviamente saber con qué recursos contamos, ¿no? Sobre todo a nivel institucional. Muchas veces pues no tenemos más que X, ¿no? X implantes y pues nos tocará tener que pensar en resolver la situación dependiendo de lo que tengamos. Obviamente pues decidir si vamos a hacer un segmento largo porque tenemos puros tornillos poliaxiales, ¿no? Eso también podría ser una posibilidad en un momento dado, ¿no? Y bueno, siempre en las lesiones traumáticas considerar que podemos tener alguna otra lesión. Y bueno, pues con eso termino mi participación. Les agradezco mucho su atención y pues quedo a la orden para la sección de preguntas. Muchas gracias, Cristóbal. La verdad es que cada vez que abrimos debate en cuestión de cuándo corta, instrumentación corta, cuándo instrumentación larga, se abre un gran debate en el sentido de muchos aspectos, ¿no? No nada más es que me caso con una casa comercial, la otra es lo que sé hacer, porque también a veces vienen la impericia y las demandas, ¿no? De aunque lo sepas hacer, no está indicado, ¿no? Pero algunas cosas pues sí están bien indicadas. Los principios biomecánicos aquí juegan un papel muy importante en este sentido. Y ahí yo te reconozco que en un momento dado, pues toda la trayectoria ha sido aplicada en buscar que un implante no nada más es ponerlo, sino darlo, seguirlo en el tiempo y ver la decisión que tomamos, buena o mala en su momento, no los califique el tiempo. Sabemos que a veces el peso en un paciente con una fractura que no se ve tan colapsada o tan estallada, decimos, sí aguanta para una instrumentación corta y vemos al final del día que esto seguramente, y si estamos en la charnela, pues obviamente va a ser mucho la sobrecarga al área donde está la transición dorso-lumbar. Entonces aquí los principios biomecánicos puede ser que estén aplicados, pero tienen que ver también el peso, la ocupación, el que el paciente sí efectivamente se adhiera al tratamiento, que tenga su corset complementario, que si es incapacidad por el momento hasta que uno lo dé de alta para hacer ciertas actividades. Y en ese tenor pues obviamente está también la experiencia que cada uno pueda tener. Sin embargo, pues obviamente en la decisión de cada uno de estos casos, pues obviamente dijéramos las fracturas que son B2, donde los ligamentos posteriores se arrancan y solamente está arrancado el ligamento o etcétera, pues a lo mejor habrá casos como tú los acabas de mencionar o mostrar, pues se puedan cerrar con una fijación corta y tan tan. También, obviamente, los casos en los cuales
prácticamente tengamos una deformidad y sea el único momento en el cual lo vimos en la charla pasada, lo podamos alinear para darle un beneficio y se pueda por lo menos sentar en una terapia intensiva, lo puedas movilizar. Sin embargo, pues a veces no es posible hasta que llegue el momento adecuado que el paciente se esté en las mejores condiciones. Algunos van a decir, no, es que esto pues, también se tiene que hacer por vía anterior. La verdad es que la escuela de Magdalena lo hicimos por un buen tiempo, estábamos haciendo abordajes anteriores apoyados con el cirujano general. Sin embargo, pues obviamente debido a la gran mortalidad que ocasiona un segundo abordaje y el sangrado y las lesiones concomitantes, pues la verdad es que a veces uno prefiere mejor dormir un poquito más tranquilo que no involucrar la parte medular en el sentido de poner a hacer un tratamiento complementario cuando el paciente, a pesar de ello, ya tiene una lesión medular declarada, ¿no? Entonces, pues ahí finalmente tenemos que hacer ciertas conjeturas en qué pacientes sí y en qué pacientes no están indicadas. Aquí dejo el micrófono a alguna pregunta, no se amontonen, porque luego estamos ahí sufriendo en darle el micrófono a todos. Este, veo que en el chat hay varias preguntas. No sé si quiera que vaya Sí. enfocando a lo del chat. Ujú. Entonces, ok, voy a empezar. Ok, un segundo. Bueno, el doctor José Dani García Campos pregunta acerca de que si fracturas en la unión o en la charnela toracolumbar, ya sea A2, 3, A4, 1 o E2, se pueden pues hacer segmentos cortos o se tienen que hacer segmentos largos. Te diría primero que depende. O sea, eh, sí, sí, la realidad es que sí se pueden hacer. O sea, no es una contraindicación que tengamos una de estas fracturas per se en la unión o en la charnela toracolumbar para hacer un segmento corto. Se puede realizar. Aquí más bien depende de la característica de la fractura y del paciente. Es decir, obviamente una fractura 4 con un compromiso importante, separación de los fragmentos de más de 3 milímetros, y aquí no lo comenté en la plática, pero de pronto si uno se gusta utilizar los criterios de McCormack y si la separación de los fragmentos son más de 3 milímetros y está muy, muy fragmentada, muy probablemente no sea una buena opción hacerlo con una instrumentación corta. Ahí tendríamos que optar efectivamente ya sea una instrumentación larga, colocar injerto o matriz ósea transpedicular, además de la instrumentación, que es algo que hemos estado haciendo, lo comentaba el doctor, porque desafortunadamente cambió nuestra generación de cirujanos en el hospital y de pronto con los nuevos cirujanos empezamos a tener una morbimortalidad muy alta que tuvimos que emigrar un poco a tratar de resolverlo todo por vía posterior. Pero si está indicado hacer una vía anterior para poder hacer una corpectomía y poder restituir la carga axial del cuerpo vertebral y restituir la carga en la columna anterior, definitivamente hay que hacerlo. Entonces, pero per se sí se puede hacer una instrumentación corta en ese segmento. Otra pregunta, el doctor Noé Pérez Carrillo pregunta ¿cuáles son las principales complicaciones biomecánicas a largo plazo que se han observado en las instrumentaciones cortas en comparación con la larga? Igual, tiene que ver por la característica de la fractura y las condiciones del paciente. Es decir, casi siempre donde más frecuentemente o se tiene falla es en una fractura tipo A4 combinado con una mala calidad ósea y que por lo tanto puede ser que sea un paciente añoso y
que muy probablemente la instrumentación sea insuficiente, pensando sobre todo en la instrumentación corta. ¿Qué otros casos me ha tocado ver? Justo el manejo de algunos pacientes con tornillos poliaxiales, las fracturas tratadas con tornillos poliaxiales y que además tengamos un segmento corto. Esa combinación, por regla general, tiende a hacer que se venza o se pierda parte de la corrección o de la reducción inicial que probablemente el cirujano logró en la cirugía inicial, pero que a través del tiempo se empieza a perder o a vencer precisamente por la poliaxialidad del tornillo. Pero generalmente esa combinación de una fractura tipo A4 con una mala calidad ósea y un segmento corto es una mala combinación y por regla general tienden a fracasar esas instrumentaciones. Pero por supuesto que también ha pasado que hay pacientes que aunque le hagas una instrumentación larga, a veces la gran mala calidad de ósea puede hacer que de todas maneras los tornillos terminen aflojándose y que se vuelvan un dolor de cabeza porque tienes que aumentar la instrumentación, en fin, empezar a hacer otro tipo de cosas. Sobre todo, bueno, por eso es que tenemos que tener un poco más de conciencia de que los pacientes con una mala calidad ósea, tendríamos que tratar esa mala calidad ósea sí o sí, ¿no? Porque desafortunadamente el riesgo de que nuestros implantes fracasen son muy altos. Otra pregunta que dice, bueno, dicen, ¿qué tan útiles son los tornillos monoaxiales? Eh, bueno, y si tienen ventaja respecto a los poliaxiales. Sí, miren, biomecánicamente, piénsenlo también como, por ejemplo, en las deformidades. Cuando nosotros tratamos una deformidad, tratamos de al segmento donde se haga la osteotomía darle una mayor estabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos o tratamos de colocar tornillos monoaxiales proximales a la osteotomía, en este caso a la fractura, y en los segmentos, digamos, más alejados de la fractura, muy probablemente ahí sí podríamos utilizar tornillos poliaxiales. La idea es darle la mayor estabilidad y rigidez al segmento donde se hace la osteotomía o en este caso se trate la fractura. Entonces, en ese sentido, por eso es preferible hacer eso. Y no nada más eso. En algunos casos, igual que en las deformidades, probablemente convenga hacer el uso de barras incluso mucho más resistentes como cromo cobalto, porque también eso influye. Las barras muy delgadas y las barras de titanio, que todo mundo somos las que más usamos, desafortunadamente con diámetros de menos de 5.5 milímetros van a tender a fallar. Entonces necesitamos barras un poco más gruesas y si tenemos o contamos con materiales, digamos, un poco más resistentes, como el cromo cobalto, pues muy probablemente nos den una mejor estabilidad de ese segmento. En otra pregunta más, Este, bueno, me preguntan acerca del primer caso, que si se puede realizar vertebroplastía en la vértebra fracturada. Bueno, hay dos consideraciones. La primera es la edad del paciente. Ese paciente tenía 48 años. Honestamente, yo no utilizo vertebroplastías en pacientes, digo, jóvenes, o sea, 48 años me parece que es un paciente joven todavía, ¿no? Entonces, Es un pues, chavito. es un chavito. No, 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 de preferencia no me gusta utilizar vertebroplastías en eso. Pero más que eso, también el grado de multifragmentación y que bueno, no recuerdo si puse los cortes axiales, pero también cuando tienen compromiso del muro posterior en una fractura reciente y en un paciente joven, en una fractura era L1, si no mal recuerdo, no me parece la mejor opción optar por una vertebroplastia. Digo, no es el tema de esta presentación, pero sí hay algunos casos ya en pacientes adultos que nosotros, de hecho, muchos, digo, actualmente, gracias a Dios, tenemos vertebroplastia en Magdalena y la usamos con relativa frecuencia porque, pues,
la población cada vez está envejeciendo más y tenemos ya actualmente mucho más fracturas en pacientes con osteoporosis. Y que bueno, creo que hay casos muy bonitos para este tipo de pacientes, que además son pacientes que tienen multipatologías, mala calidad, o sea, como ya comenté, y que bueno, deberíamos de tratar el problema de fondo que es la osteoporosis, además de cementar la vértebra, ¿no? Entonces yo creo que sí, ese caso en particular no era la mejor opción para una vertebroplastia por ese motivo. Pero en cambio, la vertebroplastia que hicimos fue colocar matriz ósea en la fractura. Eso sí, para mejorar el porcentaje de consolidación. Digo, lo mismo si tienen posibilidad de usar proteína morfogenética o alguna cosa así, que además las nuevas generaciones de este tipo de sustancias están haciendo una mejor consolidación y una fusión mucho más efectiva, pues obviamente, pues úsenla, ¿no? Si la tienen disponible, úsenla, sobre todo en ese tipo de fracturas en particular. Eh, eh, Otra pregunta, el término segmento largo es 2 niveles arriba y debajo de la fractura, también larga es 3 niveles arriba y abajo de la fractura, para determinar el manejo de una fractura 3 con obesidad, grado 2 o 3. Sí, o sea, el segmento largo puede ser 2 o 3 segmentos por arriba de la lesión y 2 o 3 segmentos abajo de la lesión. Lo más común es que hagamos 2 segmentos. ¿Por qué? Bueno, porque también poner más tornillos de pronto puede darnos más problemas a veces que tener una mejor estabilidad. Dejamos segmentos rígidos demasiado largos y eso también nos va a dar problemas. Por supuesto, en un paciente con obesidad, nos puede hacer cambiar de hacer una instrumentación corta a larga. Y digo, no lo comenté, pero sí puede ser una posibilidad de cambiar, ¿no? A pesar de que sea un paciente, digamos, relativamente joven, sí puede hacernos cambiar en ir de un segmento corto a uno largo. Entonces, sí, una obesidad grado 2 o grado 3 que se fractura y que tengamos que estabilizar, pues obviamente sí puede hacernos cambiar en una instrumentación larga. Otra pregunta más, ¿qué tan útil Oye, es? Sí, Cristóbal, ¿puede comentar algo? sí, doctor. Bueno, sí, nada más ya se comentó, pero para reafirmarlo para los cirujanos jóvenes, de entrada, pues hay tres patologías que son instrumentaciones largas, ¿no? Ya habíamos visto las lesiones tipo C, que por definición, por anatomía, son lesiones que no nada más es un nivel, son varios niveles. Acuérdese que tiene rotación o traslación y abarca varios niveles. Ustedes lo pueden ver cuando es torácico, cómo fractura costillas 2, 3 niveles arriba porque rotó toda la columna junto con la caja torácica, y al igual que en lumbar. Entonces, pues tenemos que restituirlo. Si lo dejamos corta, pues va a fallar. Entonces, ya está establecido ahí que son instrumentaciones largas, mínimo 2 niveles arriba, dos abajo, y siempre debe llevar un travesaño, un crosslink. Las otras pues son las lesiones de fragilidad ósea, que es otro, bueno, se puede manejar ahí, pero esa parte, que son las famosas por osteoporosis, que ya incluso las hacemos siempre por instrumentaciones largas también. Ujú. Y hemos visto que, por ejemplo, metíamos tornillos monoaxiales y al adaptar la barra, pues, se nos abocardaba el pedículo. Entonces, por eso también ya combinamos monoaxial con poliaxial, más que nada por la calidad ósea. Y otros son que lo maneja o los modificadores, que son, por ejemplo, las patologías, como son los problemas metabólicos o los reumáticos como la espondilitis anquilosante, que de entrada esos pacientes van con instrumentaciones largas, 3, 4 niveles arriba y 3, 4 niveles abajo y más vía anterior. Entonces, esas son las patologías que siempre manejamos ya de entrada por instrumentación larga. También hay unas que de entrada manejaban antes con instrumentación corta, la monosegmentaria, supongamos una lesión B a través del disco T12L1. Entonces se fijaba T12 y L1 era muy cortita, incluso ahí no cabe ni un travesaño, y se corregía el sifos y con eso es suficiente. Llegábamos a hacer compresión y lo que pasaba es que el disco lo extruíamos al conducto y nos daba lesión neurológica, a veces hasta lesión medular completa.
Entonces, para que tengan cuidado también que se puede hacer monosegmentaria y ya los segmentos cortos, pues es lo que llamamos bisegmentaria. Por ejemplo, es L1, pero dejamos T12 a L2. Y también algo que comentábamos mucho, que tomamos en cuenta y que se los enseñamos a los adiestramientos, es la colocación de los tornillos, ¿sí? Hay un artículo muy bueno de biomecánica de implantes de Martin Kra, que ahí nos decía cómo, en qué dirección se deben colocar los tornillos para hacer una configuración triangular. Y en tercera dimensión, pues, se arma un paralelograma, que es la configuración más resistente que puede haber. Entonces, para también evitar fallas. Ahora, por ejemplo, los sistemas que se diseñaron, por ejemplo, el USS Fracturas estaba diseñado para hacer, por ejemplo, en este caso, bisegmentarias sin necesidad de hacer largas, ¿m? Al igual que la vía anterior. Sí, la vía anterior, pues el Ventrofix y todos esos son para hacer simulaciones cortas porque eran muy resistentes. ¿M? Y en cuanto a cuando fijamos por vía posterior, el paciente mejora neurológicamente, pero sigue con la afección neurológica, ahí sí es obligatoria la vía anterior. ¿Sí? Y si lo hacemos, hay muchos reportes ya en la bibliografía que recuperan 1 o 2 niveles del ASIA en cuanto a la mejoría neurológica. Entonces, sí, la vía anterior, pues en ocasiones, aunque no tengamos a veces quien nos apoye tanto en el abordaje, pero sí se tienen que hacer las vías anteriores. Pues es todo nada más para complementar, Cristóbal. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Eh, bueno, había otra pregunta justo que hablaban acerca de qué tan útil es realizar la instrumentación monosegmentaria. Bueno, ya el doctor Casas hizo favor de respondernos esa pregunta. Esa combinación de una fractura, por ejemplo, puramente B1 o una 1 combinada con B1, podría ser como que el mejor ejemplo para una instrumentación monosegmentaria con un buen resultado, como ya lo comentó el doctor Casas. Otra pregunta, preguntan, ¿cómo tengo de la reexpansión vertebral más instrumentación corta para fracturas en la charnela toracolumbar? No sé si se refieren a la reexpansión utilizando, bueno, porque también existe el hecho de utilizar cementación con instrumentación. No sé si específicamente se refieran a eso, el doctor Ángeles Moreno, o más bien se refiere, por ejemplo, porque bueno, algo que buscamos en una fractura, sobre todo una 4 o una 3, es tratar de recuperar parte de la altura del cuerpo vertebral haciendo distracción del segmento. Y esto per se va a hacer que por ligamento taxis se pueda expandir un poco el cuerpo vertebral. En estos casos, como ya comenté previamente, el uso de matriz ósea, injerto óseo autólogo o alguna de estas, o sea, como la proteína morfogenética, puede hacer que ese cuerpo pueda expandirse y rellenarse. Pero bueno, no sé si se refiere específicamente a eso. Pero también, por ejemplo, el uso en pacientes con fracturas con fragilidad, también pueden utilizarse el uso de cemento óseo, además de la instrumentación. Aunque a largo plazo realmente no ha habido tanta diferencia, pero bueno, esa es otra opción. El doctor Ángeles quiere preguntar algo, ¿no? ¿Están habilitados todos los A, a ver, micrófonos? si Nada más quieres que yo abre creo que tu, no lo encuentra si quieres ahí abre donde tu dice audio. micrófono, Ángeles, a ver si da. Sí, bien comentas que el término ligamentotaxis no nada más es el ligamento, también obviamente reexpande el cuerpo vertebral al hacer la maniobra, ¿no? De compresión y de distracción, dependiendo del material que ocupes, ¿no? Pero sí en ese sentido, este, tiene que ver mucho con el término biomecánico del ligamento taxis. No sé si a eso se refiera este Ángeles.
Ya no te escuchamos, Cristóbal. Perdón. No, es que sí, yo creo que les quiere preguntar algo, pero creo que Que en abra eso su está. micrófono, que abra su micrófono el doctor Sí, Gabriel Ángeles. está en la esquina inferior izquierda. ¿Alguna otra pregunta del público para el doctor Cristóbal Herrera? Preguntaban cuánto tiempo utilizar y por qué utilizar corset, Cristóbal. Bueno, el corset a veces, bueno, nosotros lo utilizamos, digamos, en los primeros 2 o 3 meses, sobre todo como manera de protección, un poco de protección del paciente, pero porque desafortunadamente muchos de nuestros pacientes no obedecen. Entonces es una manera de que sigan indicaciones, pero en algunos casos sí, sí es bastante útil, sobre todo en pacientes que además tienen cierta fragilidad ósea, volvemos a lo mismo, tratar de que protegerlos con un corset en lo que la fractura empieza a consolidar. Creo que es una buena alternativa para proteger nuestra instrumentación y un lapso de 2 o 3 meses máximo, irlo retirando de manera progresiva, creo que es como la opción. Muy bien, Cristóbal. Pues ya vieron que no es nada más así tirar tornillos largos o cortos, ¿no? La verdad es que mucho tiene que ver la forma, a veces tiene que ser híbrido el asunto, ¿no? Podemos empezar los proximales, la fractura con monoaxiales y los distales poliaxiales, dependiendo de, o viceversa, ¿no? Dependiendo, como decía el doctor Herrera, de la característica de la fractura, ¿no? En ese sentido, tiene mucho que ver el ver qué tipo de fractura, las condiciones del hueso, la edad, el peso y en dónde está localizado. No es lo mismo una fractura en la charnela que una fractura torácica, ¿no? Porque sabemos que ahí la parrilla costal los protege, pero aún así, hablando de biomecánica pura, en ese sentido me gusta mucho un muñequito que sale en un libro, ¿no? Donde obviamente el cuerpo vertebral este, carga el 80% y el muñequito está tratando de sostener el pilar superior e inferior, tratando de que no se le caiga toda la carga axial y el 20% pues obviamente es nada más son unas ligas, ¿no? Y sobre eso pues tiene que ver mucho el de cómo pensamos biomecánicamente la estructura o el constructo de esta instrumentación. No sé si por ahí tengan alguna otra pregunta para el doctor Herrera. El doctor Están, Cabrera, están levantando las manos. doctor Cabrera, buenas noches. ¿Anda por allá todavía por Múnich o ya regresó a No México? lo Es, silenciaron. nada A más se la él, pasa, a él sí nada lo más se la pasa silenciaron. viajando. No, pues el doctor nada más se la pasa viajando. ¿Viajeando o viajando? Viajando, yo creo que él es una persona muy seria. Ok. Hola, buenas noches a todos. Bueno, Buenas primero que noches. nada, felicitarte, Cristóbal, por la plática, muy bien. Y pues sí, Gracias. como decía Gustavo, hacer énfasis esto en el cirujano joven. Nos ha tocado muchas veces ver en el hospital pacientes operados en otros lados con tornillos poliaxiales para fracturas, los cuales están contraindicados porque pues pierden la corrección, la reducción de la fractura. ¿Qué veíamos antes? Teníamos el USS Fracturas, que era, pues yo creo que uno de los mejores, si no es que el mejor dispositivo para fracturas. Con ese teníamos pues prácticamente todo, colocaban los tornillos, técnica de Martin Crack, hacíamos la reducción, la distracción o la compresión, tenía un margen de angulación hasta de 18 grados, lo cual ayudaba mucho a hacer las reducciones. Lamentablemente ya no lo tenemos y también cabe señalar que ese diámetro de barra era de 6 milímetros, lo cual daba una gran estabilidad. Tuvimos que empezar a jugar con los tornillos monoaxiales y bueno,
las direcciones de los tornillos empezaron a cambiar, las técnicas de reducción empezaron a cambiar y entonces pues lo que buscamos ahora es colocar nuestro paciente en hiperextensión para hacer una reducción previa a la colocación de tornillos. Y bueno, ya lo dijeron, tornillos monoaxiales cercanos a la fractura si son segmentos cortos y si son instrumentaciones largas, tornillos monoaxiales cerca de la fractura y distales pueden ser poliaxiales. Pero sí importante el cirujano joven tener en cuenta que un tornillo poliaxial solo no nos va a ayudar a resolver la fractura y sí nos puede complicar. Y recordar que no son recetas de cocina, que si para una A4, instrumentación larga, a una 3 una corta, no hay que ver, como ya se dijo, la complexión del paciente, la actividad del paciente, la edad del paciente, el segmento de la fractura y el estado neurológico. Una lesión completa no la vamos a tratar igual que una lesión incompleta a un paciente íntegro neurológicamente. Muchas gracias. Gracias, Jorge. No sé si alguien más quisiera preguntar algo. Buenas noches, por ahí me escucha, maestro Cristóbal. Sí, ya, listo, adelante. Doctor Ángeles, aquí tuve problema con el micrófono, no me dejaba. Antes que nada, saludarlos, doctor Márquez, doctor Cristóbal. Ya un rato que estuvimos allá en Magdalena Las Salinas cubriendo por ahí la área de urgencias y uno que otro deporte de los maestros. Saludos, saludos. Saludos, maestro. La pregunta era acerca de la reexpansión vertebral. Es una técnica que describió mi maestro, el doctor Alejandro González Rebatú, donde ingresa a través de los pedículos y hace una palanca de anterior a posterior para restituir la altura vertebral y posteriormente lo rellena con matriz ósea o injerto óseo. La pregunta era porque ahorita actualmente yo estoy en el Hospital Civil de Morelia y estoy reproduciendo esa técnica y haciendo reexpansiones de las vértebras, instrumentando la fracturada con tornillos monoaxiales y subiéndome un nivel arriba y un nivel abajo con monoaxiales. Y hasta ahorita me ha funcionado mucho esa técnica, que es la reexpansión vertebral y asociada a una instrumentación corta en la charnela. Digo, todavía hace falta hacer el estudio formal para ver los resultados y el índice residual de pérdida de la altura vertebral o la cifosis residual, pero hasta ahorita hemos tenido resultados muy prometedores y es algo que pues yo quería saber si ustedes también la reproducían o qué opinión tenían de esa técnica del doctor Alejandro González Rebato, la reexpansión vertebral. Perdón, no sé Bueno, si puedo hablar. bueno, Bueno, adelante. Bueno, sí, justo, fíjate que el primer caso que hablé, justo, y comentario que fue unos casos ya viejitos, porque a los que usábamos con el sistema USS fracturas, y digo, no lo llamamos expansión vertebral, pero pues en esencia es lo mismo, es decir, el sistema USS fracturas, incluso todavía tenemos un embudo que por nombre le llamamos el zapatito del doctor Márquez, porque tiene la forma del zapatito, pero hasta la fecha en el hospital así lo conocemos como el zapato del doctor Márquez. Bueno, te platico, el sistema USS tenía y que de hecho conservamos esas piezas porque seguimos haciendo parte de lo que comentas como reexpansión. La técnica que nosotros usamos es, colocamos un tornillo en el pedículo, idealmente tiene que ser un tornillo de 6 milímetros o más para penetrar durante el pedículo. Y el sistema USS tiene una especie de un instrumento recto que era como una especie de pala recta que entra y curva, tenía dos, una recta y una curva, que justo lo que te permitía era eso, ¿no? Meterla, la curva justo te permitía entrar al cuerpo, moverla para hacer justo la reexpansión de los fragmentos y después de eso la colocación, en este caso nosotros, como les comentaba, usamos matriz ósea, injerto óseo, o si se puede, uso de proteína morfogenética o
incluso mezclando el hueso con la matriz o la proteína. Y ese caso que mostraba yo justo es una instrumentación fractura A4L1 que hicimos esta técnica, hicimos la instrumentación corta con el sistema de huesos fracturas. En ese caso le dejé un travesaño y sí, se recupera a la altura del cuerpo perfectamente, se ve ahí ya después ya consolidada perfectamente, ya blanca la vértebra después de esto. Pero sí, de hecho también justo comentaba yo en la charla que hoy día, digo, ya no tenemos su sistema OSS fracturas, pero seguimos usando esta técnica de colocación de matriz ósea, etcétera, o reexpansión, como lo comentas, y con muy buenos resultados. Además, ahora lo que adicionamos, insisto, pues ya no tenemos el sistema de OSS fracturas, generalmente en esos casos en particulares, colocar un tornillo intermedio justo para mejorar la estabilidad del segmento. Y también por ahí mostraba yo otro caso de estos. Y que sí, yo la verdad es que soy bastante fan de hacer eso. Creo que tiene muy buenos resultados. Obviamente, vamos, creo que las indicaciones ahí están, aunque sean en la charnela toracolumbar, paciente joven, buena calidad ósea, que podemos hacer esto, expande bastante bien. Pero sí, la verdad es que la usamos de manera también frecuente y ya también desde hace bastante ratito. Pero sí, amigo, y sí, muy buenos resultados. Adelante, Jorge. Gracias. Sí, buenas noches. Más o menos desde inicios de siglo, de este siglo XXI, en el servicio, pues teníamos el USS y todo, y se hacía esta técnica. O sea, esta técnica es muy vieja. Realmente digo que si la hayan publicado últimamente nuevamente, pues no es nada nuevo, es una técnica que se hacía en el hospital. Yo creo que el que puede tener más antecedentes es Gustavo Casas, que nos diga desde cuándo colocaban el injerto transpedicular. Y sí, se hacía la expansión de la fractura, se rellenaba con matriz ósea y en aquel entonces era puro injerto porque no había la matriz ósea que actualmente hay. A mí cuando me tocó empezarlo a hacer, hace como unos 18 años, no teníamos la matriz y usábamos injerto y usábamos el embudo, que literal es un embudo, el que se le conoce como el zapatito, es un embudo y como decía el doctor Herrera, primero se colocaba el tornillo de 6.5 para hacer el orificio, poder meter el injerto, perdón, el embudo, y a través del embudo el injerto. Y si queríamos expandir la vértebra, también había el material para hacerlo. Esa técnica, repito, no es nada nueva, tiene fácil desde el 2000 que se está usando y si no es que desde antes. Y les repito, Gustavo Casas nos podría decir más antecedentes de esta técnica. Pero repito, no es nada nueva, pero sí es muy buena. Lo que es más reciente, y digo, entre comillas, desde hace como unos 13 15 años a la fecha, es usar el tornillo intermedio cuando no teníamos, no lo usábamos nosotros porque teníamos el USS, ahora que no lo tenemos pues sí, efectivamente lo estamos usando más, pero sí, eso ya tendrá un poco más de 13 años que está descrito igual. En Sí, el libro de principios de cirugía de columna, página 121, ahí viene descrita la técnica y es por el Daniox 1986. Entonces, lamento, amigo, decirte que no lo inventó tu profesor, ya viene descrita, pero son con instrumentos Yo sí, más. la, Se yo la la vi fusiló. yo la Edgar, vi desde el doctor Sergio Edgar, Anaya y un con el doctor comentario. Casas. Sí, como ya dijeron, bueno, el zapatito que es el embudo y el impactador, era un impactador recto, bueno, son un impactador recto y curvo, vienen en el sistema del Walter Reed, como ya lo comentaron, que salió en el 1986. Ya desde ese entonces venía para hacer la expansión de la vértebra, se metía, porque el embudo tenía un diámetro interno de 5 y externo de 6, entonces teníamos que meter un shank de 6 y luego metíamos el impactador curvo para levantar las plataformas
y ya metíamos el impactador y utilizamos en ese entonces, pues, injerto de cresta autóloga y en chips, y sí levantaba. Incluso hay un artículo de la revista mexicana, cuando era el de la Sociedad Mexicana de Ortopedia del 95, donde se hizo una ¿Qué le puedes decir? casuística de esta técnica, sí, pero sí es del sistema, no es del USS, sino es del Del Walter Dick, Reed, que el de viene de Walter ese. Dick, desde el Ujú. 1986. Ya te digo, Sí, y viene bien esquemático cómo se introduce la lesna curva y el drill y a veces hasta todo lo que es el impactador con todo y el zapatito, ¿no? y sí, y cuando se aplica, excelentes resultados, ¿eh? Sí, porque rellena la vértebra, incluso hasta hacíamos donde había disco que se colapsó, se dañó, metíamos ahí chips y se fusionaba con la vértebra de arriba, sí, muy buena técnica para hacer fusiones por esa vía. Sí, gracias. A ti, Gustavo. Bien, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Si no, por obvio del tiempo, le vamos a agradecer al doctor Cabrera, a Ese todos se los escucha como una participantes, llamada. eh, al doctor Guzmán, que siempre está aquí al frente del Spine Webinar, al doctor Sosa, que no lo hemos visto, pero seguramente a andar ahí tras bambalinas. Les agradecemos mucho esta noche que nos hayan acompañado y bueno, los esperamos el próximo lunes punto de las 20 horas. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias por la invitación y gracias a todos por participar. Saludos. Gracias a Saludos, usted, buenas doctor. noches. Saludos. Gracias a todos. Excelente plática. Saludos, doctores. Gracias, gracias, Master. Cuídense. Bye.